El gran coliseo galáctico de Krix brillaba bajo las luces de dos soles lejanos. Era una estructura inmensa, de metal y cristal, llena de ruido. Adentro, la multitud rugía. Criaturas de todas las formas y colores gritaban, reían y apostaban. En el centro, sobre la arena de arena roja, estaba el motivo de su locura, el Vórax. El Vórax era una montaña de músculo y furia, más alto que 3 humanos, con piel gruesa como placa de acero y garras que cortaban el aire con un sonido shink, shink. Sus ojos, 6 en total, brillaban con un color rojo enfermizo. Eran los ojos de un asesino que nunca conoció la derrota. Su último oponente, un poderoso troglodita de cristal, yacía en pedazos cerca de la pared. El Vórax golpeó su pecho con sus puños y un rugido escapó de su garganta. Un sonido que hacía vibrar los huesos de todos en el estadio. En su lujoso palco, alto sobre la multitud, el director Krix sonreía. Era un alienígena delgado, con piel gris y ojos grandes y negros. Le encantaba el dinero y el espectáculo. Pero últimamente, el espectáculo se volvía aburrido. El Vórax ganaba demasiado rápido. Las apuestas bajaban. La gente quería emoción, incertidumbre. Necesitaba algo nuevo. ¿Las noticias de los cazadores?, preguntó Krix a su asistente, una criatura pequeña con muchas manos. Sí, director, dijo el asistente. Regresaron de un sistema lejano, un planeta pequeño, azul, llamado Tierra. No tiene defensas, no tiene tecnología avanzada, pero tienen una criatura. Es interesante. ¿Interesante cómo?, preguntó Krix sin quitar la vista del Vórax, que ahora devoraba un pedazo grande de carne. Es más débil, más lento, sin garras, sin armadura. Parece muy frágil, pero nuestros escáneres mostraron algo raro. Su cerebro es muy activo, demasiado activo para una criatura tan simple. Krix giró, interesado. ¿Frágil pero con cerebro activo? Perfecto. La multitud se reirá. Luego verán cómo el Vórax lo destroza. Será cómico. Después, la próxima pelea será más emocionante. Tráiganmelo. En las jaulas frías y húmedas debajo de la arena, el aire olía a miedo y desinfectante. Aquí estaban las atracciones de Krix, criaturas gruñendo en la oscuridad. En una jaula nueva, más pequeña, estaba el humano. Su nombre era Leo. Era de estatura media, con pelo corto y oscuro y ojos marrones que observaban todo. Llevaba ropas simples, ya rotas. No luchaba contra los barrotes, no gritaba, solo respiraba profundo y observaba. Recordaba la jungla, la luz del sol filtrándose entre las hojas, el olor de la tierra mojada, luego la luz azul, la fuerza que lo levantó, la oscuridad, y ahora este lugar. Unos guardias grandes, con piel como de reptil, pasaron por su jaula. Uno de ellos se detuvo y golpeó los barrotes con su arma. Criatura! Mañana es tu gran día. Conocerás al campeón. Señaló con la cabeza hacia el final del pasillo. Desde allí venía un rugido profundo. El sonido era físico, un latido de puro odio. El aire mismo temblaba. Otros animales en sus jaulas se escondían, gimiendo. El guardia esperaba ver miedo en los ojos del humano. Esperaba ver lágrimas, desesperación. Leo caminó lentamente hacia los barrotes. No miró al guardia, miró hacia el final del pasillo oscuro, de donde venía el sonido. Podía olerlo ahora. Un olor a sangre seca, a sudor animal, a metal caliente. El olor de un carnicero. El guardia se rió. El Vórax ha ganado 47 peleas. Ninguna duró más de 5 minutos. Tú no durarás uno. Leo finalmente miró al guardia. Su cara estaba tranquila, demasiado tranquila. En su mundo, en la Tierra, los humanos no tenían garras, no tenían piel gruesa, pero tenían algo que los hacían los cazadores más peligrosos del planeta: su mente. Leo evaluó al guardia, evaluó la jaula, evaluó el sonido del monstruo. Luego habló. Su voz no temblaba. Era clara y calmada,
usando las palabras básicas del comercio galáctico que todos entendían. «Esa cosa, el bórax», dijo, inclinando la cabeza hacia los rugidos. «¿Está entrenada?» El guardia parpadeó. La pregunta era tan absurda que por un momento no entendió. ¿Entrenada? Es una bestia, un monstruo. Come, sueña y mata. ¿Para qué entrenarla? Leo asintió lentamente, como si el guardia le hubiera dado una información muy importante. Un pequeño destello pasó por sus ojos. No era miedo, era cálculo. «Entonces solo es un animal con hambre», murmuró Leo más para sí. El guardia se rió de nuevo, incómodo esta vez. «Sí, un animal muy hambriento, y mañana su comida serás tú, criatura pequeña y débil». Se dio la vuelta y se marchó, sus pasos eco en el pasillo. Leo volvió a mirar hacia la oscuridad. Escuchó otro rugido del bórax, pero ahora en su mente el rugido ya no era solo un sonido de terror, era un dato sobre su oponente, un animal, no un soldado, hambre, no táctica. Un guardia diferente, más pequeño y con ojos amables, se acercó silenciosamente. Era Gris, un Tolk. Con cuidado deslizó un recipiente con agua extra entre los barrotes. «Para ti», dijo suavemente. «Lo siento». Leo tomó el agua. «Gracias», dijo. Luego preguntó, señalando hacia la arena arriba. «¿El lugar donde peleamos tiene cosas? ¿Rocas? ¿Agua? ¿Plantas?» Gris pareció sorprendido. Nadie hacía preguntas así antes de morir. «Sí, es un bosque artificial, con rocas altas, un arroyo pequeño, muchos árboles. ¿Por qué?» Leo bebió un poco de agua. Una sonrisa muy pequeña tocó sus labios. Era la sonrisa de un humano que veía el tablero de juego por primera vez. «No importa», dijo Leo. «Solo estaba curioso». Afuera, la multitud todavía gritaba el nombre del bórax. El director Krix brindaba con una bebida cara, imaginando las risas de mañana. Pero abajo, en la oscuridad silenciosa, el verdadero depredador máximo acababa de empezar su trabajo. Y su primera pregunta era muy simple. ¿Está entrenada? La respuesta lo cambiaba todo, porque si el monstruo no estaba entrenado, entonces la arena no era del bórax, era de Leo. La noche en el Coliseo era fría. Las luces artificiales de la ciudad galáctica brillaban afuera, pero debajo de la arena solo había una luz tenue y el gemido de criaturas olvidadas. Leo no dormía. Sentado en el suelo de su celda, estaba ocupado. Con un pedazo de carbón que encontró en un rincón, dibujaba líneas en la pared de piedra. No eran dibujos de animales o monstruos, eran mapas, líneas que mostraban curvas, cuadrados, puntos. Gris, el guardia Tolk, observaba desde el otro lado de los barrotes, fascinado y confundido. «¿Qué es eso?», preguntó Gris, sus grandes ojos reflejando la luz tenue. «El terreno», respondió Leo sin dejar de dibujar. Su voz era un murmullo calmado. «Usted dijo bosque, rocas, agua. Un arroyo corre aquí, ¿sí?». Dibujó una línea serpenteante. «Las rocas altas están aquí. La tierra es más suave aquí, cerca del agua. Lodo». «¿Para qué necesitas saber esto?», preguntó Gris. «El bórax no piensa en estas cosas. El bórax solo corre, ataca, destroza». «Exactamente», dijo Leo, haciendo un círculo grande donde estaban las rocas. «Él ve presa, yo veo terreno. En mi mundo, los primeros humanos no tenían garras. Tenían esto». Se tocó la sien. «Y esto», señaló el mapa en la pared. «Un león es más fuerte, un lobo es más rápido, pero el humano usa el viento, el agua, las piedras. El terreno es la arma principal». Gris se quedó en silencio. En su cultura, los Tolks eran pacíficos, estudiosos. La idea de usar el mundo mismo para pelear era extraña y muy inteligente. Arriba, en la oficina lujosa del director Krix, la atmósfera era diferente. Krix miraba las cifras en una pantalla. Las apuestas para la pelea de mañana eran bajas. Todos esperaban una masacre rápida. Eso no era bueno para los negocios. Su asistente con muchas manos agitaba los brazos nervioso.
Director, los espectadores en las transmisiones galácticas están comentando. Dicen que la pelea es injusta, sin emoción. No ven el espectáculo. Krix frunció el ceño. Tenía que hacerlo interesante. No podía cambiar al humano, era débil, pero podía cambiar las reglas. «Anuncia esto», dijo Krix, una idea brillando en sus ojos negros. «No será una pelea en la arena pequeña. Abran el Gran Dominio». El asistente contuvo un grito. El Gran Dominio era el nombre del terreno de bosque artificial gigante dentro del Coliseo. 1 kilómetro cuadrado de árboles sintéticos, rocas reales y un arroyo pequeño. Se usaba solo para cacerías grandes, con muchos animales. «Pero, director, es para 10 bestias o más. ¿Para una pelea de 2? «Precisamente», sonrió Krix, mostrando dientes pequeños y afilados. «No será una pelea, será una cacería. Soltamos al bórax primero, le damos tiempo para olfatear, para sentir el hambre. Luego, soltamos al humano, con solo un cuchillo pequeño. El humano puede correr, esconderse. Tal vez dura unos minutos más. La multitud verá el miedo, la persecución. Eso es drama, eso es espectáculo». La idea era cruel. Era darle esperanza falsa a la presa antes de la muerte. Al asistente le pareció horrible, pero asintió. Krix siempre ganaba. La noticia llegó a las celdas como un trueno. Un guardia grande anunció las nuevas reglas a Leo, gritando para que todas las bestias lo oyeran. «Escucha, criatura de tierra, mañana tendrás una oportunidad. Puedes correr, el Gran Dominio es tuyo para esconderte. El bórax te cazará. Si sobrevives 1 hora, ¡ja!, no sobrevivirás, pero tal vez corras bien, tal vez des un buen espectáculo». Los otros prisioneros, criaturas grandes y feroces, gruñeron. Para ellos era una sentencia de muerte más larga y humillante. Algunos miraron a Leo con lástima. Pero Leo escuchó las reglas con atención total. Sus ojos se movían rápido, como si estuviera recalculando todo su mapa mental. «¿Me dan un cuchillo?», preguntó Leo. «Sí, un cuchillo pequeño, para que sientas que puedes pelear». El guardia se rió y se fue. Gris se acercó a la caja de Leo, su cara llena de tristeza. «Lo siento. El Gran Dominio es muy grande, pero el bórax tiene buen olfato. Encontrará tu olor rápido. Es su terreno favorito». Leo miró a Gris. «No, Gris, no es su terreno. Él solo vive ahí. Un humano hace terreno». Se levantó y comenzó a estirar sus armos y piernas, haciendo ejercicios suaves. «Necesito saber 3 cosas más. El arroyo tiene partes profundas, las rocas tienen grietas, agujeros pequeños, y los árboles, ¿sus ramas son fuertes?». Gris, cada vez más intrigado, respondió. «El arroyo es poco profundo, pero en el centro hay mucho lodo profundo. Las rocas sí tienen grietas, algunas son muy estrechas. Los árboles, sus ramas son fuertes, pero el bórax puede romperlas si las alcanza». Leo asintió. Cada respuesta era una pieza más en el rompecabezas de su mente. Lodo profundo, grietas estrechas, ramas fuertes. «Mañana», dijo Leo, continuando sus estiramientos, «no mires al monstruo, mira el terreno, verás». Esa noche, mientras el bórax dormía un sueño pesado de bestia satisfecha y el director Krix soñaba con montañas de dinero, el humano en la celda número 7 practicaba movimientos silenciosos. No practicaba ataques con el cuchillo, practicaba cómo caer sin hacer ruido, cómo trepar rápido, cómo moverse entre las sombras. Él no se veía como un gladiador, se veía como un cazador antiguo preparándose para el día más importante de su vida. Las reglas del juego habían cambiado. Krix pensaba que hacía la cacería más emocionante para el público. Sin saberlo, acababa de darle al predador máximo todo el espacio que necesitaba para trabajar. El rugido del bórax no era solo un sonido, era una declaración. Una onda de puro dominio que hacía vibrar el cristal de los palcos y silenciaba por un segundo los miles de susurros del público. Lo soltaron en el borde norte del Gran Dominio. La bestia salió de su túnel en una explosión de músculo y furia, clavando sus 6 garras en la tierra artificial. Respiró profundo, sus fosas nasales amplias aspirando el aire filtrado del domo, buscando la firma química del miedo.
En su palco, el director Crix sonrió y tomó un sorbo de su bebida azul. «Observen», gritó a sus invitados. «Observen la majestad de la muerte pura. No piensa, es». La multitud rugió de vuelta. Las pantallas gigantes mostraban primeros planos de los ojos rojos del bórax, de los músculos que se tensaban bajo su piel gris. Este era el espectáculo que pagaban por ver. Pero en una pantalla más pequeña, en una esquina, había otra imagen. Era el humano, espécimen 787, parado en la puerta de su túnel del lado sur. No parecía estar mirando a las cámaras ni a la bestia distante. Estaba de rodillas, con una mano apoyada en el suelo. Leo no sentía el rugido en los oídos, lo sentía en el pecho, una vibración profunda que confirmaba el tamaño y la potencia del enemigo. Bueno, la información era útil. Él estaba ocupado con otros datos. Con los dedos tocó la tierra. Era una mezcla uniforme, arena y polímero. Pero a 5 metros, cerca de las raíces de un árbol sintético, la tierra estaba más suelta, húmeda. El sistema de riego goteaba allí. Más información. Se levantó y miró hacia el bosque. No como un turista, sino como un topógrafo. Identificó el sonido del arroyo artificial a su izquierda. Vio el destello de luz solar artificial reflejándose en las rocas altas directamente enfrente, a unos 300 metros de distancia. Su primer objetivo. Entre él y las rocas había una zona de arbustos densos y un claro abierto. El altavoz del estadio retumbó con la voz del comentarista. «Y ahora, soltemos a la presa». Una puerta de metal retumbó detrás de Leo. La multitud esperaba que saliera corriendo, que corriera con pánico hacia los arbustos para esconderse. Eso es lo que haría toda criatura sensata. Leo no corrió. Caminó. Salió de su túnel con una calma desconcertante. Dio 3 pasos hacia el claro abierto y se detuvo. Se agachó de nuevo, recogió un puñado de tierra, la dejó caer y observó la dirección de la brisa artificial que venía de los ventiladores del domo. Venía del norte, hacia él. Traía el olor del bórax, un olor metálico y agrio. También significaba que su olor viajaría hacia el sur, lejos de la bestia, por ahora. En las pantallas, la imagen se dividió. A la izquierda, el bórax rompiendo ramas, moviéndose en zigzag con una energía impaciente. A la derecha, el humano, haciendo nada útil, según el público. «¡Qué aburrido!», gritó alguien en la multitud. «¡Que corra!». Crix frunció el ceño. Esto no era el pánico dramático que quería. El bórax detectó algo. No era el olor del humano todavía. Era un cambio en el sonido. El zumbido constante del domo se había interrumpido por un nuevo sonido. Un golpe seco y rítmico. Golpe, golpe, golpe. La bestia giró su cabeza maciza. El sonido venía del sur. No era un grito de miedo. Era un desafío, un latido. El instinto del bórax, tallado por incontables matanzas, clasificó el sonido como presa provocadora, destruir. Empezó a moverse, primero con un trote pesado, luego acelerando a un galope que hacía temblar el suelo. El sonido de sus pisadas era un trueno distante. Leo había encontrado un tronco caído. Con el mango de su cuchillo pequeño, golpeaba rítmicamente la corteza. Golpe, golpe, golpe. No era aleatorio. Era una cadencia específica, una llamada de atención. Sabía que las cámaras y los micrófonos sensibles estaban en todas partes. Quería que el bórax lo escuchara. Necesitaba que viniera ahora, en su tiempo. Cuando el sonido de las pisadas se volvió lo suficientemente fuerte, Leo dejó de golpear. Escuchó, no solo con los oídos, con todo su cuerpo. Calculó la distancia, la velocidad. Con un movimiento fluido, se dio la vuelta y caminó, no corrió, hacia la zona de arbustos densos. No se metió adentro, sino que pasó justo por el borde, rozando las ramas. Luego cambió de dirección bruscamente y se dirigió hacia el arroyo. El bórax irrumpió en el claro como un meteoro. Sus ojos escanearon el área, encontraron el tronco golpeado pero no a la presa. Rugió, frustrado. Luego su nariz encontró el trastro. Un olor débil, extraño, aclimatado. Un olor a sudor clínico y tierra. El trastro llevaba a los arbustos. Con un gruñido de triunfo, la bestia se lanzó hacia la maleza, rompiendo y aplastando todo a su paso. En el palco, Crix sonrió y tomó un sorbo de su bebida azul. «Observen», gritó a sus invitados.
Observen la majestad de la muerte pura. No piensa, es. Pero Gris, el guardia Tolk, observando desde un túnel de servicio, vio lo que otros no. El humano no había entrado en los arbustos, había pasado por el borde y había ido hacia el agua. El bórax estaba destrozando un escondite vacío. Estaba siguiendo un rastro que ya era frío, mientras que el verdadero peligro se movía en silencio, perpendicular a su camino. El humano no estaba siendo cazado, estaba estableciendo el ritmo, y el primer movimiento del bórax, fuerte y furioso, había sido exactamente el que Leo había querido. La bestia ya estaba jugando, y ni siquiera lo sabía. El bórax emergió del espeso follaje, ramas rotas colgando de su espalda acorazada. Su respiración era más fuerte ahora, un silbido áspero de pura frustración. El rastro del olor humano se había desvanecido, ahogado por el aroma dulce de la savia de las plantas trituradas y el propio olor acre de la bestia. Sacudió su cabeza masiva, escupiendo fragmentos de corteza. En sus 6 ojos rojos ardía una confusión primaria. La presa estaba aquí, pero no. Arriba, la multitud murmuró. Algunos abuchearon al bórax. ¡Es estúpido! ¡Encuéntralo! El director Krix dejó su bebida. Esto no era lo esperado. El humano debía estar corriendo, gritando. En cambio, había hecho que el campeón pareciera torpe. Mientras tanto, Leo había llegado al arroyo. El agua era clara y poco profunda, apenas cubriendo sus tobillos. No la cruzó. En lugar de eso, caminó río arriba durante 20 metros, moviéndose con cuidado para no levantar lodo. Luego, en un punto donde una roca grande creaba una sombra profunda, salió del agua y se dirigió directamente a una zona donde el suelo parecía más oscuro, más húmedo. La tierra de las orillas aquí era blanda, traicionera. Se arrodilló y hundió su mano. La tierra cedió, fría y viscosa. Lodo perfecto, profundo. Tomó su cuchillo y cortó varias enredaderas largas y resistentes que trepaban por un árbol cercano. Con movimientos rápidos y eficientes, las trenzó en una cuerda tosca pero fuerte, atando un extremo a la base de un árbol robusto. El otro extremo lo dejó en el borde del lodo, semienterrado. No era una trampa para atrapar, era una señal, un punto de referencia. Luego volvió sobre sus pasos, caminando exactamente en sus propias huellas hasta volver al agua. Al salir, hizo algo extraño. En lugar de ir hacia las rocas altas, se dirigió a una parte del bosque donde los árboles estaban más juntos, sus copas entrelazadas. Aquí la luz era tenue, creando un mosaico de sombras. El bórax, al no encontrar nada en los arbustos, recurrió a su instinto más básico, la ira. Golpeó el suelo dejando abedulladuras profundas. Luego levantó la cabeza y olfateó el aire de nuevo. Esta vez captó algo, un hilo débil del mismo olor extraño, pero mezclado ahora con el aroma mineral del agua. El arroyo. Las presas siempre iban al agua para esconder su rastro. Con un gruñido triunfante, se lanzó hacia el sonido del agua corriente. Llegó al borde del arroyo en el mismo punto donde Leo lo había cruzado inicialmente. Las huellas del humano eran claras en la arena húmeda de la orilla, entrando al agua. El bórax resopló. Pensó como una bestia. La presa cruzó el agua para escapar, así que él haría lo mismo, pero más rápido. Sin detenerse a analizar, la enorme criatura saltó al arroyo. El agua salpicó en una gran cascada, pero el lecho del arroyo aquí era de piedras lisas. Las pesadas garras del bórax no pudieron agarrarse bien. Resbaló, perdiendo el equilibrio por un momento crucial, sus patas patinando torpemente. Fue solo un segundo, pero fue un segundo de vulnerabilidad, de esfuerzo desperdiciado. Un gruñido de frustración escapó de sus fauces. Finalmente, salió del agua del otro lado y olfateó. El rastro se había ido, disuelto. La bestia rugió mirando a su alrededor con rabia ciega. En las pantallas, el público vio al campeón patinar y resbalar como un novato. Unas risas nerviosas se mezclaron con los abucheos. Krix apretó el brazo de su butaca. En la zona de sombras espesas, Leo observaba. Había subido a un árbol bajo, su cuerpo inmóvil contra el tronco. Desde aquí, vio todo el incidente del arroyo. Una esquina de su boca se levantó. No era una sonrisa de alegría,
Era la satisfacción de un científico cuyo experimento da resultado. El bórax había tomado la primera opción obvia, el movimiento predecible. Leo no había cruzado el río para escapar, lo había cruzado para crear un rastro falso, uno que llevara al depredador a un terreno desfavorable, aunque fuera solo por un momento. Ahora la bestia estaba en el lado equivocado del arroyo, lejos de las rocas altas que Leo necesitaba, y estaba más enfurecida, su pensamiento nublado por la frustración. Un animal enojado comete errores. Leo bajó del árbol sin hacer ruido. Su próximo movimiento no era huir, era acercarse. Usando la cobertura de los árboles densos, empezó a avanzar en un amplio semicírculo, manteniendo el viento a su favor, moviéndose paralelo al bórax, pero manteniendo la distancia. No estaba huyendo, estaba maniobrando. Estaba colocando a su oponente en el tablero como un jugador de ajedrez moviendo una pieza torpe pero poderosa hacia una casilla específica. La siguiente casilla en su mente era la zona del lodo blando y la cuerda de enredadera que esperaba como un recordatorio silencioso en el barro. El lenguaje de esta cacería no era de gruñidos y rugidos, era el lenguaje silencioso del terreno, del esfuerzo desperdiciado y de una mente que veía 3 movimientos por delante, mientras el depredador máximo solo veía la siguiente presa que no podía encontrar. El bórax estaba perdiendo la cabeza. El simple circuito de caza, oler, perseguir, matar, se había roto. Esta cosa pequeña no olía como el miedo, no sonaba como la presa. Dejaba pistas que eran fantasmas y se esfumaban en el aire. La bestia paró, su inmenso costado subiendo y bajando. Un nuevo olor llegó a sus fosas nasales, no del humano, sino de la tierra misma. El aroma terroso y húmedo del lodo profundo, proveniente de una zona abierta a su derecha. Su instinto le advirtió: terreno blando, peligro de quedar atrapado. Pero entonces un movimiento, un destello de color diferente entre los troncos grises en la dirección opuesta al lodo. El bórax giró su cabeza y lo vio. Allí estaba, la criatura pálida, parada a la sombra de un árbol grande, mirándolo directamente. Por un segundo, el mundo del bórax volvió a tener sentido. Previsible. Atacar. Con un rugido que venía de lo más profundo de su pecho, una promesa de fin, el monstruo cargó. No hacia el lodo, sino hacia la figura que se desvanecía entre los árboles. Leo no había estado mirando al bórax con desprecio. Había estado cronometrando, contando los segundos entre el reconocimiento de la bestia y el inicio de su carga. 6 segundos, un tiempo de reacción lento, nublado por la ira. Información vital. Ahora corría, pero no con el pánico ciego que el bórax esperaba. Corría con propósito, hacia el único lugar en este bosque artificial que ofrecía un verdadero punto estratégico: las rocas altas. Un acantilado de 15 metros de piedra sintética lleno de grietas y salientes. La distancia se cerraba rápidamente. El sonido de las pisadas destructoras del bórax era un terremoto a sus espaldas. El aire olía a bestia enfurecida. Leo alcanzó la base de las rocas y comenzó a trepar, no como un escalador experto, sino como un hombre desesperado usando cada grieta, cada pequeño saliente. Sus dedos sangraban, pero su mente estaba fría. El bórax llegó al pie de la roca justo cuando Leo se agarraba de un saliente a 4 metros de altura. La bestia, incapaz de trepar, golpeó la piedra con sus garras delanteras, haciendo saltar esquirlas. Su rugido era ensordecedor a esta distancia. Se puso de pie sobre sus patas traseras, estirando su inmenso cuerpo, sus garras arañando el aire a solo medio metro de los pies de Leo. En el palco, Krix se puso de pie, emocionado. Allí, ahora lo tiene. Salta, bestia, alcánzalo. Pero el bórax no podía saltar lo suficiente. Su peso era su fuerza y su limitación. Golpeó la piedra con rabia, intentando derribar al humano a pura fuerza. Arriba, Leo encontró lo que buscaba, una grieta horizontal poco profunda, a la sombra.
Dentro, protegido de las cámaras y de la vista de abajo, estaba el tesoro que había escondido durante su primer reconocimiento silencioso. Un trozo de chatarra metálica afilado, un fragmento de una jaula vieja y un pequeño pedernal que había desenterrado cerca del arroyo. Herramientas. Abajo, el bórax, frustrado, cambió de táctica. Empezó a arañar y morder la base de la roca, intentando socavarla, haciendo temblar toda la formación. Leo no miró hacia abajo. Con manos firmes, tomó el pedernal y el metal. Respiró hondo, recordando lecciones de otro mundo, de otra vida. Lecciones de supervivencia. Golpeó el metal contra la piedra. ¡Shh! Un pequeño destello de luz blanca y caliente que murió rápidamente. Insuficiente. El bórax rugió de nuevo, sacudiendo la roca. Una pequeña lluvia de guijarros cayó sobre Leo. Una segunda chispa, luego una tercera. Nada se encendía, no tenía yesca, nada seco. Luego recordó, su ropa. La tela de su túnica estaba sucia, pero era sintética, derivada de materiales de su mundo. No se quemaría como el algodón, pero podría fundirse, podría atrapar una chispa. Rápidamente rasgó un trozo del doblado de su túnica, lo frotó contra la roca para hacerlo áspero, colocó el fragmento de tela justo donde golpeaba el metal. ¡Clang! ¡Chss! Esta vez la chispa brillante lantizó en la tela oscura. Hubo un pequeño punto de luz roja, un hilo de humo. Leo aguantó la respiración, inclinándose y soplando suavemente, con el cuidado de un joyero. El punto rojo creció, se convirtió en una pequeña llama, hambrienta, alimentándose de la tela sintética. Olía a plástico quemado. En ese momento, el bórax, con un último esfuerzo masivo, logró desprender un pedazo grande de la base de la roca. La formación se inclinó peligrosamente. Leo se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio y su preciosa llama. Abajo, el monstruo retrocedió unos pasos, preparándose para el derrumbe final que enterraría a su presa. Pero Leo no estaba pensando en el derrumbe. Sosteniendo la pequeña llama en su mano protegida, miró más allá del bórax, hacia la zona donde había preparado su trampa final. El claro con el montón de ramas secas y hojas que había juntado meticulosamente durante su primer movimiento silencioso. El viento artificial, que antes era su enemigo, ahora soplaba del bórax hacia ese claro. No era momento para la precisión, era momento para la audacia. Con un movimiento de brazo como el de un lanzador antiguo, arrojó la pequeña bola de flama ardiendo no hacia el bórax, sino hacia el aire, hacia el claro seco. La llama giró, una estrella fugaz anaranjada, y cayó. Durante un segundo eterno, nada, solo el rugido del bórax, el crujido de la roca. Después, un hush sordo. Un muro de fuego naranja y amarillo explotó en el claro, alimentado por las ramas secas. Las llamas crecieron rápidamente, altas y furiosas, creando una cortina chisporroteante entre el bestia y la base inestable de las rocas. El bórax dio un salto atrás, sus 6 ojos rojos reflejando por primera vez algo que no era ira, sino un miedo animal primigenio: el fuego. El elemento que no existía en su mundo estéril de batallas de arena, el calor que podía derretir su dura piel. Un rugido, pero este era diferente, era de shock, de terrorífica confusión. La bestia estaba atrapada, entre el fuego que no entendía y el humano en la roca que ahora lo miraba desde arriba, no como una presa, sino como un forcejeador que acababa de cambiar las reglas fundamentales del juego. La cacería había terminado. Ahora comenzaba la confrontación. El fuego crepitaba, una barrera viva y chisporroteante entre la roca inestable y el bórax. El calor hacía ondular el aire, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre la piel gris de la bestia. El rugido de confusión del bórax se convirtió en un chillido agudo de dolor instintivo cuando una lengua de llama alcanzó su pata delantera. Retrocedió tambaleándose, apartándose del calor insoportable. El fuego no era algo a lo que enfrentarse,
Era algo a lo que huir. Arriba, Leo sintió que la roca se movía bajo sus pies con un gemido de metal y piedra sintética. El bórax había debilitado su base. Tenía segundos, no minutos. Su plan no era matar a la bestia. Matar sería solo otra victoria para Creeks, otro espectáculo sangriento. Su plan era algo más profundo, algo que resonaría en toda la galaxia. Con la agilidad de la desesperación calculada, Leo se desplazó por la cara de la roca, lejos del fuego, y hacia el lado donde el bórax retrocedía, desorientado. Allí, colgando de una grieta, estaba el último componente de su trampa, una gruesa liana, trenzada por sus propias manos, atada a un pesado tronco de soporte estructural que el fuego había dejado al descubierto en la parte superior del acantilado. No era una soga perfecta, pero era fuerte. El bórax, alejándose del fuego, puso su espalda amplia y vulnerable justo debajo de la roca que se balanceaba. Leo no vaciló. Con un corte rápido de su cuchillo, cortó la liana que sujetaba el tronco. El sonido no fue de una explosión, sino de un crack seco y pesado, seguido de un silbido en el aire. El tronco, del tamaño de un humano pequeño, cayó como un martillo primitivo. No apuntaba a la cabeza del bórax, sino a la unión entre su cuello y su espalda musculosa, el punto donde el golpe aturdiría sin matar necesariamente. El impacto fue sordo y brutal. Thump. Un sonido que hizo que toda la multitud contuviera la respiración al unísono. El bórax emitió un sonido gutural, un jadeo de aire forzado. Sus patas delanteras cedieron. La bestia, el invencible, el campeón, cayó de costado en el suelo con un temblor que se sintió en las gradas más altas. Sus ojos rojos parpadearon, aturdidos, la conciencia luchando contra la oscuridad. No estaba muerto, pero estaba derrotado. El silencio cayó sobre el gran dominio. Solo el crepitar del fuego y la respiración jadeante del bórax llenaban el aire. Y entonces, Leo bajó. No trepó con cuidado, se dejó caer los últimos metros, aterrizando con flexibilidad en el suelo blando. El polvo se levantó a su alrededor. Tenía el cuchillo pequeño todavía en su mano. Toda la galaxia lo observaba. Las cámaras se acercaron. El humano, cubierto de tierra y sangre seca, caminó hacia la masa caída del bórax. La multitud esperaba el golpe final. Esperaba que clavara el cuchillo en la garganta de la bestia. Era lo que hacía un ganador, lo que el bórax le habría hecho a él. Leo se detuvo al lado de la cabeza de la bestia. El hálito caliente y húmedo del bórax le llegaba en oleadas. Un ojo rojo, vidrioso, lo miró, sin entender. Luego, Leo hizo lo impensable. Levantó el pie y lo colocó con firmeza, no con violencia, sobre el cuello ancho del bórax. No estaba ejerciendo presión para asfixiar. Era un gesto antiguo y universal de dominio. El cazador sobre su presa. Levantó la vista. No miró al bórax agonizante. Miró directamente a la lente de la cámara principal, sus ojos marrones atravesando la distancia, encontrando virtualmente el palco del director Creeks. La sangre seca en su cara parecía pintura de guerra. Cuando habló, su voz no era un grito. Era clara, calmada y cortante como el cristal, usando las palabras simples que toda la galaxia entendería. Un predador máximo verdadero, comenzó. Cada palabra pesada como el tronco que había caído. No solo mata, controla. Controla la pelea, controla el terreno, controla al enemigo. Hizo una pausa, dejando que el significado se asentara. El fuego crepitaba a sus espaldas, iluminándolo con una luz danzante. Tú, continuó, señalando con la punta de su cuchillo hacia la cámara, hacia Creeks, soltaste un animal, con hambre, con furia, pero solo un animal. Bajó el cuchillo y se tocó la temporal. Yo soy un cazador piensa, un cazador prepara, un cazador usa todo. Su gesto abarcó el bosque humeante, las rocas, el fuego, y esta estructura no es tu casa de juegos, es mi territorio ahora. Con esas palabras, dio un paso atrás, quitando su pie del cuello del bórax. Dio la espalda a la bestia caída, a las cámaras, al fuego. Caminó no hacia el túnel de donde vino, sino a la gran puerta principal de la arena, la que usaban para las entradas triunfales. Los guardias en los túneles laterales miraron, sus armas sin levantar. Miraron al humano, pequeño y sangriento, caminando con la autoridad de un emperador. Miraron al bórax, gimiendo en el suelo. Las órdenes no llegaban.
El director Creeks, pálido y tembloroso en su palco, solo podía balbucear, sus planes de espectáculo y dinero hechos añicos. Grease, el guardia Tolk, observaba desde la sombra de un túnel de servicio. Una lágrima de algo que no era tristeza, sino asombro puro, le recorrió la mejilla. Había visto la fuerza bruta toda su vida. Hoy, por primera vez, había visto algo más poderoso, la mente aplicada. Leo llegó a la enorme puerta. Estaba cerrada. Se detuvo frente a ella. No golpeó, no pidió, solo esperó. Y entonces, con un gemido de metal, la puerta comenzó a abrirse, no por orden, sino porque el operador, atónito, no podía pensar en otra cosa que hacer. La luz artificial del corredor exterior bañó la figura de Leo. Sin mirar atrás, cruzó el umbral, saliendo de la arena y desapareciendo en el pasillo. No había dado el golpe final, no había reclamado el título de campeón, había hecho algo mucho más radical. Había cambiado la historia. Había demostrado que el predador más peligroso no era el más grande ni el más feroz, sino el que podía ver el tablero de juego donde otros solo veían sangre y arena. El mensaje estaba enviado, claro para todos los que lo vieron. Subestimar a un humano no era un error, era el último error que cometerías. Y la caza, más bien, solo comenzaba.